Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Como siempre, queremos agradecerles la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor en este hermoso día. La iglesia del Señor se reúne en diferentes partes del mundo para adorar a Dios, para darle gracias, para exaltarle y al mismo tiempo para escuchar su palabra. Hoy necesitamos más que nunca estar cerca de Dios, porque los tiempos que estamos viviendo cada día son más peligrosos, tenebrosos, críticos y también difíciles, pero Dios tiene el control de todo. Nuestras vidas y todo lo que somos y seremos estamos en las manos del Señor. El pasaje que hoy vamos a compartir se encuentra en la epístola del apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Lo leemos así: examinarlo todo, retener lo bueno. Lo repito: examinarlo todo, retener lo bueno. El tema que queremos compartir con usted en el día de hoy es con los ojos bien abiertos. Con los ojos bien abiertos. No hay duda, hermanos, de que la parte visual, esta metáfora, nos referimos a cómo nosotros como hijos del Señor, como creyentes, nos movemos en las diferentes áreas de nuestra vida. La palabra del Señor, que es la que hace el diagnóstico correcto del quehacer humano, dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5, 20 y 21, que el mundo entero está bajo el maligno. Puede que sea una exageración o realmente el apóstol Juan está diciendo a través del Espíritu Santo que la maldad, la iniquidad, son temas y situaciones que se repiten y que van creciendo y absorbiendo la vida de las personas. También el apóstol Pablo dice en sus epístolas en 2 de Corintios, capítulo 4, 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. En otras palabras, todo Satanás, con sus artimañas, con el engaño, hace que las personas sigan alguna de sus propuestas y lamentablemente muchos terminan mal. El hombre sin Dios, que tiene que ver con el materialismo, la diversión y el consumo, hacen que este mundo cada día demuestra que está perdido. Ahora, el pasaje que acabamos de leer, a nuestro juicio, propone dos exigencias con respecto a estar con los ojos bien abiertos. En primer lugar, hay que examinarlo todo. El Señor Jesucristo, cuando llamó a los primeros discípulos en el texto del Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, les da instrucciones precisas acerca de cómo tienen que realizar el ministerio. Y quiero buscarlo para que lo podamos leer. Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante. Dice: he aquí yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Fíjese el diagnóstico metafórico que hace el Señor cuando les dice a los discípulos: les envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Guárdense de los hombres, porque les entregarán en las sinagogas, en los concilios, y les azotarán. Y aún ante los gobernantes y los reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando les entreguen, no se preocupen de lo que van a hablar, porque en aquella hora el mismo Padre les dará lo que tienen que decir. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que es el que habla a través de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo.
Estas son parte de las instrucciones donde el Señor Jesús delega autoridad y comisiona a sus discípulos en el siglo primero y les advierte que tienen que ser prudentes, que tienen que ser cuidadosos, que tienen que observar bien las cosas y estar atentos porque el trabajo espiritual exige que el pastor, el ministro, el hermano tenga cuidado frente no a aquellas cosas que ven, sino a aquellas cosas que no ve su ojo humano. Para eso, el don del discernimiento de espíritu que permite discernir las cosas que son de Dios en primer lugar, las cosas que son del hombre humano en segundo lugar, y en tercer lugar, las cosas que son diabólicas. Y en ese aspecto, el Señor Jesucristo en su ministerio tenía cuidado. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan que él no actuaba y no se entregaba y no creía todas aquellas cosas que las personas en un sentido le decían. Tenía cuidado, tenía prudencia. El pasaje dice que no se fiaba de ninguna de las personas. Entonces, el mandato bíblico, la primera exigencia, que significa examinarlo todo, la palabra griega es dokimazo, que significa un proceso para difundir materiales en el oro y plata y que determinaban realmente la pureza de estos materiales. En un sentido también, examinarlo todo significa inquirir, significa investigar, escudriñar con diligencia y con cuidado. El libro de los Hechos, que narra la historia de la iglesia del primer siglo, allí en Hechos 17:11 se habla de una comunidad en un local que se llamaba Berea, la comunidad de Berea. Y los habitantes dice que escucharon la palabra del Señor predicada por el apóstol Pablo y su comitiva misionera, pero ellos escudriñaron, ellos observaron, fueron cuidadosos, fueron prudentes. Es como el texto de la literatura y de sabiduría, especialmente Proverbios, cuando dice la palabra del Señor ahí que el simple todo lo cree, mas el justo examina todas las cosas. ¿Quién es el simple? El simple es el niño, el inmaduro, el que todo lo cree lo que le dicen. En este caso, los creyentes, los discípulos del Señor, en este tiempo que estamos viviendo, la orientación de Jesús, como también del apóstol Pablo y del Espíritu Santo, es que debemos examinar las cosas, que tenemos que ser observadores, que tenemos que ser prudentes, porque detrás de las personas a veces hay malas intenciones, hay murmuraciones, hay comentarios indebidos. Y Dios, que todo lo ve y que todo lo conoce, muchas veces da el Señor discernimiento para dónde pararse y cómo hacer las cosas. Ahora, la Escritura dice que todo lo que el hombre siembra, y al mismo tiempo dice que nadie puede burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ahora, también es muy importante que a veces el Señor en su sabiduría y en su formación de sus discípulos, de sus hijos, de sus futuros pastores, es Dios quien en un sentido prueba nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestro interior, porque Él tiene propósitos con nosotros. Entonces, la fe verdadera en un sentido exige que nosotros estemos siempre pendientes, estemos siempre escudriñando, estemos investigando, porque vivimos en un mundo donde Satanás, el hombre sin Dios, buscará aprovecharse y a veces sacar ventaja. En segundo lugar, el consejo paulino es retener lo bueno, lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La pregunta que podríamos hacernos en este momento. Y la respuesta es todo lo que viene de Dios, sus mandamientos, sus verdades. Lo bueno de Dios es aquello que es en un sentido saludable, aquello que es limpio, aquello que viene de la palabra del Señor, donde cada vez que escuchamos la palabra del Señor, la estudiamos, vamos a ir conociendo que la aplicación, la
el guardar la palabra del Señor en nuestro corazón nos hace bien a nosotros mismos. La palabra del Señor dice que transforma la mente y el corazón en forma creativa y constructiva. El Evangelio es la palabra que significa buenas noticias. O sea, el Evangelio es bueno por varios segmentos, por varias verdades. Al Señor Jesús se le pregunta, ¿cuál es el primer gran mandamiento que Dios estableció? Y el pasaje donde el Señor responde dice que es amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. O sea, el amor es bueno. El amar a las personas es bueno. El escuchar a las personas y responder a su necesidad es bueno. El servir a las personas es bueno. El creer en el Señor es bueno. El leer las Sagradas Escrituras es bueno. El perdonar a algunas personas que lo han ofendido es bueno. Es decir, lo bueno es todo aquello que proviene del Señor, su palabra y todas aquellas cosas que cuando las aplicamos resultamos beneficiosos y aprendemos a ser creyentes que sirven a otros. Ahora, la palabra retener, dice retener lo bueno, es la palabra katexete, que es mantener, preservar en la verdad del Señor sin cambios y distorsiones. Todas las cosas que el Señor ha hecho, todas las cosas que Dios ha expresado en su palabra, nadie ha podido distorsionarlas en un sentido, nadie ha podido cambiarlas en otro aspecto, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que cambian son las personas. Los hombres cambian sus mandamientos, cambian sus leyes, cambian sus artículos, cambian sus reglamentos. Constantemente están evolucionando porque los contextos, las personas, la forma de ver la vida y de interpretar las cosas que están alrededor de ellos, hace que esto los vayan cambiando. Pero la Sagrada Escritura permanece para siempre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque la lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Entonces, lo que fue luz para el salmista y para el gran sacerdote Esdras, también es luz para nosotros en el día de hoy. Las palabras de Jesús, el Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. Fueron dichas en el primer siglo y se han mantenido por todas las generaciones. Todos aquellos que hemos estado cansados, agotados, a veces por situaciones dolorosas y difíciles, el hecho de acercarnos al Señor, que es la fuente de gracia y verdad, Dios ha traído paz y quietud a nuestro corazón. Y es eso lo que hoy día el mundo necesita. Entonces, la palabra del Señor muestra algunos ejemplos de lo que significa retener. Por ejemplo, el Salmo 40. Vamos a mirarlo. El Salmo 40, versículo 11. Dice ahí, Señor, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. El deseo del salmista es que el Señor manifieste constantemente su misericordia hacia él. En 1 Corintios, las epístolas paulinas, hay un pasaje muy interesante ahí en el capítulo 11, versículo 2. 1 Corintios 11, 2 dice, les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones como se las entregué. Pablo, fundador con Aquila y Priscila en esta iglesia de Corinto, entrega algunas enseñanzas, algunas instrucciones, cómo tienen que conducirse como creyentes en las actividades eclesiásticas, como también en las áreas de la familia, de la casa y las relaciones interpersonales. ¿Qué hicieron los corintios? Retuvieron, guardaron los consejos que ellos realmente de Pablo habían recibido. Y es eso lo que hoy día Dios quiere que hagamos, que retengamos su palabra, que la guardemos en nuestro corazón y ahí se siembre la palabra y empieza a crecer como un fruto y eche raíces, porque de esa manera el Señor Dios Todopoderoso cumplirá el propósito por el cual Él nos llamó. También en 1 Corintios 15, 2
El último versículo que voy a comentarles dice, por lo cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos y no han creído en vano. Es decir, el mensaje del Evangelio que el apóstol Pablo predicó, muchos de ellos creyeron y retuvieron la predicación paulina. Entonces, hoy día más que nunca también debemos retener, debemos guardar, debemos permanecer para que esa palabra del Señor que viene del Espíritu, que viene de lo alto, entre en nuestros corazones, en nuestra alma y en nuestro espíritu y haga lo que Dios quiere que haga. Y al mismo tiempo produzca fruto, fruto para vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, con los ojos bien abiertos, es así que tenemos que estar en el día de hoy. Cada cosa, cada situación, cada persona, hay que evaluar, hay que escuchar, hay que ser prudente, porque el Señor Jesús quiere que hagamos y retengamos lo bueno que proviene de Él, que proviene de su palabra, que proviene de sus mandamientos, de sus consejos, para que de esa forma tengamos una vida plena en servir al Señor, amar al Señor y amar también a quienes están cercanos. Tengamos un momento de oración. Bendito Señor, te bendecimos a ti porque tú eres bueno, porque tú siempre quieres que seamos prudentes, seamos cuidadosos, como tú le enviaste a los discípulos, a tus primeros discípulos, los apóstoles. Le dijiste, les envío como ovejas en medio de lobos. Ser sencillos como paloma y prudentes como serpiente. Y Pablo, de otra manera, de otra forma didáctica de escribir, también dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Ser prudentes. No todo me es lícito, también escribe en otro, sino tengo que ver aquellas cosas que edifican mi alma, mi espíritu, mi vida y hacen que yo pueda trascender en el tiempo junto a mi Señor Jesús. Dios mío, bendice tu palabra, porque tu palabra está bendecida cada día que la leemos y cada día que la compartimos. En el nombre precioso de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.